a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de Caña Política, segundo ciclo Arte y Política. Estoy esta tarde con Victoria Belmar, trabajadora social, fotógrafa chillaneja, que últimamente ha estado dedicada a la fotografía de los eventos políticos de nuestra ciudad. Victoria, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Bien, bien. Gracias por la invitación. Victoria, fotografía política. ¿Cuál es la relación entre fotografía y política según tu punto de vista? Eh, bueno, yo creo que tiene una estrecha relación. La fotografía principalmente está muy relacionado al ámbito de encontrarse con la realidad, ¿ya? Y cuando hablamos de realidad podemos hablar de formas de existencia, habitar, y dentro de eso también nos encontramos en la actualidad, por ejemplo, en un contexto político eh, complejo, ¿cierto? Sanitario complejo en la actualidad. Entonces, todo aquello es súper retratable. El acto de fotografiar tiene que tener ese compromiso con las personas, con cómo explicarlos con la sociedad en general. En sí fotografía es un acto político. De hecho, también se puede entender que la fotografía es un acto de resistir a una situación, de poder capturar aquello que tal vez en algún momento no puede ser evidenciado más adelante, no sé cómo explicarlo bien. Resistencia Podría simbólica. decirse, claro, sí, claro, eso lo sé, hoy en la actualidad los medios de comunicación eh, oficiales no entregan mucha información al respecto de lo que pasa en todo sentido. Entonces, vemos en la actualidad también por las redes sociales que abundan las fotografías, los videos respecto de algunas situaciones concretas que tienen que ver, por ejemplo, con las violaciones a los derechos humanos. Situaciones que pasaron en la revuelta, por ejemplo, del año 2019, el 18 de octubre, en adelante, eh, habían muchos registros relacionados a esta violencia, a esta vulneración de derechos de parte de la policía. Entonces, los fotógrafos cumplíamos con ese rol de cubrir cubrir con toda esta situación, este acontecimiento que tenía que ser visto, porque había mucha censura igual desde los medios. Entonces, eso, eso principalmente, porque no, los medios independientes cubren y toman ese rol fundamental de poder capturar todas estas situaciones, retratarlas, dejarlas. Y bueno, esa es como la relación que tiene con la política, como tener este compromiso con las personas, eso. Ok. ¿Y qué fue lo que hiciste tú en particular para el estallido social? Bueno, yo en realidad para el estallido social estuve mucho tiempo en las marchas, tomé harta fotografía, principalmente de las actividades artísticas, ¿ya? Los escenarios artísticos que allá como que surgían nuevos eh, performance, muestras de arte, teatro, de diferentes situaciones que la gente, de hecho, en la misma plaza, ya no formaba un espacio como de trayecto, sino que también era un espacio donde las personas podían eh, compartir, sentarse a hablar de otras cosas, a hacer nuevas cosas. Entonces todo eso es fotografiable totalmente. ¿Qué más puede ser? También fotografié la parte de la represión. Ahora tengo que decir que igual me generaba mucho temor porque era la primera vez que me enfrentaba a algo así. De hecho, había mucha gente, muchas personas. Eso igual me generaba un poco
no sé, un poco de ansiedad, podría decirlo así. Pero el trabajo del fotógrafo o la fotógrafa es un trabajo súper independiente. Tienes que movilizarte eh, con tus resguardos. Y cuando eres un fotógrafo independiente es mucho más riesgoso. Entonces, tienes que tomar los cuidados para poder cumplir el propósito, ¿cierto? Eso es un poco lo que hice. Eh, Estar en momentos que eran complicados, igual, sobre todo cuando se formaban los, la institución de carabineros, ¿cierto? Se aglomeraban y comenzaban a tirar bombas, ¿cierto? Gas pimienta, entonces todo eso hasta las 11 de la noche era casi todos los días. ¿Y cómo Y no solamente yo, también había otros. te detuvieron alguna vez? Disculpe. ¿Te quitaron la cámara? ¿Te quitaron el material? Digo, el rollo, pensando en no sé. Una vez, no, no, una vez solo casi me tiran gas pimienta, me lanzan gas pimienta, y en otra oportunidad una moto pasó muy cerca de mí, como, no sé, tenía como ganas de amenazarme, sentí eso yo, pero no, más allá de como una agresión directa, no, nada, sí, yo era súper cuidadosa con eso, pero obviamente habían otros fotógrafos y fotógrafas que igual estaban muy insertos y se arriesgaban mucho más. Eso debo decir que hay, por ejemplo, la fotógrafa Janina Jorquera, está Daniela Araya, está Carol Brogic, me parece que ese es su apellido, y también otras prensas, por ejemplo, el Frente Informativo Independiente también es como una agrupación de prensa, comunicadores que trabajan y muestran todo lo que acontece acá en Chillán o en Santiago. Entonces, eso, eso es lo que yo podría como ver acá en Chillán, lo que pasó a nivel local. Sí, había muchos fotógrafos y fotógrafas, pero lamentablemente tampoco hay una organización, digamos, que parta de fotógrafos como tal, am, a ver estos temas, a ver estos temas como o a reflexionar un poco en lo que es la práctica de la fotografía y lo que se nos está convocando, que era en este caso el contexto de revuelta. No, no era algo como eso, no hubo una organización en relación a eso. Bueno, no lo vivencio, yo tal vez había una, pero no, desde mi experiencia no. Sobre la revuelta, todos tenemos una lectura, todos hemos elaborado alguna idea sobre qué fue lo que pasó, qué es lo que vimos, cuáles son las proyecciones, ¿verdad? De las más visibles hasta Claro. las más institucionalizadas, digamos, la misma posibilidad de redactar una nueva constitución. Pero para ti, Victoria Belmar, fotógrafa, ¿qué pasó en el estallido social aquí en Chillán? Eh, pero la pregunta gira en torno un poco, ¿Qué fue lo que más retrataste? ¿Por qué? En el fondo, ¿hacia dónde, cuál fue el motor que llevó al producto que tienes, digamos? ¿Qué es lo que puedes decir de eso? eh, ya, ok, está bien. Bueno, la fotografía en el fondo que a mí me convocó era en el fondo la fotografía documental, ¿ya? Para mí este era el concepto, para mí era todo retratable, toda aquella práctica que pudiera verse retratada en las calles, porque en las calles mayoritariamente uno se encontraba con ciertas situaciones, ya situaciones relacionadas al tema, eh, por ejemplo, las reuniones previas a las protestas, siempre era un lugar de encuentro, ¿cierto? Y acontecían diversas cosas en ese momento. Entonces, mi fotografía se iba a enfocar un poco en eso, también en el compartir, y también en lo que propone esta escena, que igual tiene una estética, ¿ya?
tiene una estética en las personas que llegan a este encuentro, ya que mayoritariamente son jóvenes, ¿cierto? Entonces, esta fotografía tiene mucho de eso, tiene mucha juventud, y además de eso, participan bastantes agrupaciones, y de ahí yo fotografío eso. Para mí lo importante es fotografiar, documentar aquello. ¿Qué más podría decir? Bueno, en la revuelta, yo siento que la revuelta no solamente fue 18 de octubre, y más adelante creo que también vemos el movimiento feminista, ¿cierto? También ahí yo me encuentro fotografiando las marchas, los bailes, las danzas, los círculos de organización, o más de organización, como de compartir, ¿cierto? De mirarse, de bailar un poco con eso. Y estas son las dinámicas que se dan en la protesta, los gritos, ¿cierto? Un poco eso, ver qué personajes hay en las marchas, quiénes mueven un poco más esto, o más que los personajes también encontrarse con diferentes situaciones, no sé, personas en alguna situación, ya sea, no sé si extraña o curiosa, que nos pueda evocar algo, un poco eso, tiene que ver también con algo visceral, algo del estómago. Cuando uno quiere fotografiar, tiene que ver algo con eso también, como con algo, con un sentimiento que estás viendo. No es solamente llegar y tomar fotografías como una máquina. Tienes que ver, tienes que observar. Eso es lo que yo puedo vivenciar como fotógrafo de la revuelta. Se sintió mucho miedo, eh, pero en el fondo igual vale el riesgo poder documentar algo que más adelante eh, va a caber en la memoria de un país, de una ciudad, de caso Chillán. Sí, eso es lo que yo analizo un poco de mi experiencia. Tú hablaste del feminismo. ¿Cómo protestó la mujer chillaneja? ¿Qué hizo la mujer chillaneja en la revuelta, de particular? Oh, sí, mira, bueno, ahí tenemos harta experiencia. Hay diferentes agrupaciones feministas, tienen una gran convocatoria con las mujeres. De hecho, para el 8 de marzo convocaron a hartas mujeres. Luego, en el 25 de noviembre, que me parece que el Día contra la Violencia de la Mujer, también, o sea, hay una organización mayor ahí, y también de parte de la fotógrafa, la misma coordinadora se preocupó de organizar a las fotógrafas para poder llevar una credencial y cuidar también la marcha. Y en este caso, documentar la marcha, registrar todo el proceso de la marcha, poder cuidar a otras compañeras que iban adelante, que no sé, iban un poco desnudas, ¿cierto? Porque esa es la lógica. Esa es como la expresión de la marcha, de poder mostrar un poco eh, esta liberación de la mujer en muchos sentidos, a nivel estético, en las canciones, en los gritos, eh, en las propuestas también que se tienen eh, como movimiento, en esta agenda política en el fondo que se despliega, que en este caso, como la urgencia que hay es que no nos sigan matando. Esa es como la primera cosa puntual que se solicita. Ese material, Eso es lo que puedo ver yo en las marchas feministas. ese material de historia tú ya lo has presentado, ¿qué has hecho con él? ¿Cómo lo has transformado en discurso, digamos? La circulación de imágenes. La circulación de imágenes ha sido precisamente principalmente en Facebook. En Facebook he mostrado más mi trabajo, ya
Y obviamente a las organizaciones en alguna oportunidad entregué mi trabajo también para que ellos pudieran difundirlo. Ese es el trabajo que es muy colaborativo en ese sentido. Es un trabajo también que uno lo hace por cariño también, o sea, no es algo que uno lo haga por plata, simplemente es por eso. Ahora en la actualidad estoy ocupando el Instagram, Facebook y ahora el Flickr. La página donde tengo mi trabajo, actualicé la fotografía de Revuelta y están ahí. ¿Y qué debate se ha producido en torno a tus fotos? ¿Qué has podido? En realidad no puedo decir que se ha producido un debate en torno a la fotografía. Eh, ¿Qué has la estado viendo? fotografía, porque en la ¿Más actualidad se esté. discusión o una acción más dirigida? ¿Qué de reflexión, una instancia, crees tú que lo de la pandemia nos ha frenado un poco? Sí, mira, yo creo que bueno, la pandemia efectivamente nos ha frenado un poco en la fotografía. Eh, de hecho, a mí ya hace como casi un mes, me tocó ir a fotografiar el hospital Hermina Martí, ya por un proyecto fotográfico del archivo COVID-19. Pero después de meses de encierro, ir a tomar fotografías con permiso fue una experiencia. Ahora en Revuelta, la reflexión en torno a la fotografía, yo creo que vemos el poder de la fotografía en cuanto a que este puede ser un documento de prueba, ¿ya? Un documento de prueba que nos puede ayudar a, no sé, a mostrar situaciones puntuales que se vieron durante la revuelta. Entonces, eso ha sido de gran ayuda para otras personas, ¿ya? En casos Pero en sí, especiales, por en la ejemplo, práctica fotográfica, por ejemplo, eh, acá en Chillán, bueno, en Chillán no mucho, en realidad, pero sí, por ejemplo, puedo tener otros ejemplos como lo que pasó con el fotógrafo Gustavo Gatica, ¿ya? Él andaba tomando fotografías, de hecho, él andaba tomando y pasó de un minuto a otro y mutilaron sus dos ojos, o sea, fue una cuestión de segundos. Entonces, obviamente se buscaban como fotografías, videos, hechos, para poder encontrar el momento exacto en donde ocurren ese tipo de cosas. O, en fin, acá en Chillán, claro que ocurrieron diferentes situaciones, había muchos chicos que se iban a la comisaría, eh, pero todo fue grabado en el momento. Eh, las situaciones como más graves, no sé, había una chica que habían rociado con gas pimienta, pero así un descriterio enorme, fue muy terrible, muy crudo cuando ves esa escena. Y también, no sé, eso es lo que yo podría comentar eh, desde desde los hechos, desde el riesgo que implica tomar fotografía y de la importancia de la fotografía en este contexto, como en esto de mostrar todo lo que está sucediendo, porque acá en los medios oficiales no lo van a hacer. Victoria, tu trabajo fotográfico, me dices tú que no tienes un seguimiento en el cual puedas decir que generó un debate propiamente tal. La pregunta ¿tu trabajo no generó un debate? ¿La fotografía no genera debate aquí en Chillán? ¿O llanamente no ha habido un debate posterior al estallido social sobre lo que ocurrió acá en nuestra ciudad en ese contexto y en esas acciones? ¿Ah? Porque pareciera que la fotografía, según tu relato, más bien se inserta en lo institucional, en lo institucional formal. Se hace parte, por ejemplo, del ejercicio institucional de hacer justicia, un proceso judicial, ¿verdad? Pero en lo informal, en lo más
ligado a la práctica, al intercambio, a las costumbres. ¿Qué crees tú que falta para que se dé ese debate? ¿Cuáles son los elementos que podrían agregarse ahí? Eh, en relación a eso, bueno, yo creo que algunos tienen que ver con la necesidad de generar instancias en relación al reflexionar ante la práctica de fotografía, ¿ya? De la práctica fotográfica, eh, considerando que esta se da en situaciones, en diferentes contextos, ¿ya? Y diferentes tipos de fotografías. Entonces, en la actualidad no sabemos eh, en qué está parada, cuál es la parada en el fondo del fotógrafo y la fotógrafa en torno a este tema. No sabemos cuál es el debate y para eso necesitamos tener que estudiar. O sea, yo creo que eso primero, estudiar harto, organizar eso, organizar instancias que informen, que nutran, digamos, de espacios en torno a la fotografía, en torno a la historia que tiene la fotografía. Por ejemplo, a partir de la dictadura, yo creo que eso es súper interesante también. La dictadura, conociendo los fotógrafos esenciales. Por ejemplo, en tipo de dictadura podemos encontrar, como cuando se forma la AFI, que es la Asociación de Fotógrafos Independientes, desde 1980 en adelante. Ahí estaba Álvaro Job, estaba Paz Errázuriz, Kenan Lorenzini, eh, estaba también Helen Cook, Ricardo Astorga, Luis Navarro, entre otros fotógrafos que se organizaron en realidad por el contexto, porque tenían que protegerse entre sí, ¿ya? Y además la prensa oficialista no permitía, ¿cierto?, mostrar fotografía de la realidad en ese entonces. Era una necesidad política poder organizarse como fotógrafos. Acá en Chillán, o sea, desde la revuelta, de la experiencia de revuelta, eh, no fue en torno necesariamente hacia la fotografía, fue como súper transversal, tomó fotografía, audiovisual, de todo, pero con el fin solamente de poder captar toda aquella injusticia, ¿cierto? Pero no en sí la fotografía en sí misma, o la imagen en sí misma. Eso creo que es la gran diferencia y podríamos, o sea, yo invito a todos los colegas, fotógrafos, fotógrafas, como a generar un debate así, a una instancia sobre esto, porque no solamente es la revuelta, sino es que finalmente también es la pandemia, son muchas cosas que hay que ver. La fotografía política es sobre hechos trascendentales en los colectivos, en grandes comunidades. No solo se da aquí en Chile, hay grandes trabajos también sobre lo que ha hecho fotografía de guerra. ¿Crees tú que en ese debate deberíamos tener algún tipo de marco teórico? ¿Quién nos podría dar un marco teórico? Te pregunto específicamente, por ejemplo, el trabajo de Susan Sontag. ¿Qué opinas tú? Eh, bueno, el trabajo de Susan Sontag, bueno, ella piensa, habla a nivel de la fotografía, yo creo que ella nos da luces un poco de la necesidad de mirar la fotografía, o sea, ya plantea cómo la fotografía tiene también otros dilemas éticos, ¿ya? Dilemas éticos cuando el fotógrafo se enfrenta a situaciones, por ejemplo, las situaciones de guerra. Por ejemplo, esta fotografía de la niña rociada con napalm. ¿Qué es lo que sucedió allí? Eh, el fotógrafo tenía que tomar primero su fotografía y luego ir en ayuda de esta niña, salvar la vida de esta niña. Pero estaba el hecho de la fotografía en ese instante y era necesario, era un deber fotografiarlo. Y se forma luego en la historia un ícono en la fotografía. Entonces, Susan propone también
algo que podríamos asociar un poco acá a la experiencia en Chile, los conceptos en relación a la pseudopresencia y el signo de ausencia, ¿ya? Este concepto que tiene que ver un poco con, con que está sucediendo, tenemos a familias, ¿cierto? En la dictadura teníamos a familias que buscaban a sus detenidos desaparecidos con su fotografía, ¿ya? Y esta fotografía evocaba la presencia de alguien que nos ha encontrado, que no sabemos su paradero, y es también a la vez un signo de ausencia. Entonces, tenemos un fenómeno a partir de la lectura de la Susan Sontag, ¿ya? Yo creo que esos son elementos que uno tiene que ver, también ocurre en la revuelta, ¿cierto? Eh, Tenemos algunas fotografías de algunas personas que fallecieron, ¿cierto? Que mueren en este contexto, a causa de la represión policial, la negligencia, el asesinato. Entonces, eh, un poco como eso, un poco como pidiendo justicia. Y la fotografía te muestra este fenómeno. Susan Sontag muestra esto, si nos están diciendo, repensemos la fotografía desde esos elementos, busquemos un poco eso. Eh, Eso, la fotografía en sí también es un acto súper agresivo. Eh, el hecho, y también habla de eso de que es como apropiarse de alguien. El momento de tomar una fotografía tal vez no consentida implica una agresión. Entonces, esto se da en todo contexto. O sea, en la revuelta yo no iba a andar pidiendo permiso a la gente para tomar una fotografía. Yo tenía que tomar en el minuto la fotografía y eso era para mí suficiente. Entonces, hay muchos dilemas también se producen en ese momento, porque hay personas que tal vez no les gustan o le muestran la cara, em, o se sienten un poco, ¿cómo decirlo?, sea amenazadas. Eso es lo que pasa con la fotografía igual, como desde ese punto de vista como fenómeno, Victoria, ¿cierto? Con la realidad diferente. hablamos de Susan Sontag y su proyección. ¿Qué otro autor te parece relevante o referente en qué fotografía política a nivel mundial, histórico? Como referente, eh, no sé, es que yo estoy más relacionada a los fotógrafos acá chilenos, Ah, ¿y cuáles serían? ¿ya? Bueno, la Paz Errázuriz, a mí es una fotógrafa que, Pero hablemos para mí, ella, de Paz Errázuriz. Paz Errázuriz es ¿cómo? un referente en la fotografía, pero más que la fotografía político contingente, ella tiene un trabajo brillante en materia de crítica cultural. Por ejemplo, secuencias como La manzana de Adán, ¿las conoces? Que en este Sí, momento está en la Tate Collection en Londres, es todo un caso, ¿no? Único de producción artística en nuestro país. ¿Qué te parece el trabajo de Paz Errázuriz? a mí, bueno, a mí me parece bellísimo, me parece también crudo. No sé, yo lo comparo un poco con la Diane Arbus. No sé si has visto el trabajo de Diane Arbus. Diane Arbus muestra un poco lo mismo, como la marginalidad misma. Bueno, en ese tiempo era igual difícil que una mujer fotógrafa se acercara a este mundo, ¿cierto? Y ella lo hizo. Y luego acá en Chile, Paz Errázuriz se acerca a estas como minorías, o más que minorías, como la marginalidad en sí, eh, de ver un poco más allá de la belleza, de ver que también los tipos de rostros de personas en situaciones complejas, ¿cierto? O transformaciones también, por ejemplo, la manzana de edad trata un poco de eso, el travestismo,
A mí me parece interesante, tiene una propuesta que en ese contexto histórico o en ese tiempo, obviamente es algo súper rupturista. Es muy, no sé, me encanta mucho. ¿Qué otro referente nacional tenemos de fotografía? Zaida González, Ahí cuéntanos. sí, Zaida González también, ella, bueno, y me he topado con personas que ven la fotografía de Zaida González y dicen, ¡ay, qué feo esto! Y qué grotesco. Y sí, es algo grotesco, pero eh, no sé, yo creo que su propuesta es también subversiva totalmente, rompe esquemas, muestra un poco esta saturación de colores, ¿cierto?, en la fotografía, como si fuera una pintura un poco así, igual que la Leonora Vicuña, ¿ya? Pero ahora esto es como una escena, ¿cierto? Una composición, un escenario con diferentes símbolos que ella propone. Entonces, juega un poco con eso, con la ironía, tiene un trabajo igual súper fuerte, pero encantador, a mí me gusta mucho. La fotografía indudablemente genera emociones, reacciones en quien la ve, y esas reacciones son políticas, digamos, movilizan Mm, propuestas, se continúan en la medida que, como digo, estas imágenes circulan, se van transformando en un discurso, en debate, por eso hemos querido plantear esta discusión de esa manera en este punto. Pero también la fotografía disruptiva en el tiempo, cuando empieza a generar consenso, ya deja de ser disruptiva y empieza a establecer un orden. ¿Crees tú que la fotografía tiene ese poder de cambio? sí, totalmente. Yo creo que son como que se reproducen un poco los discursos visuales, ¿ya? Y como que empezamos a, por ejemplo, hoy en día está muy el tema eh, de las corporalidades, de las diferentes corporalidades, ¿cierto? De estos cuerpos que transitan, de las mujeres lesbianas. Esto es un tema hoy en día en boga, pero igual cabe el momento en que se pueda agotar un poco, Claro. ¿ya? Y ya no estamos encontrando algo nuevo, Es que puede o dejar de algo ser nuevo que... disruptivo, pasa a ser dominante y tiende a una normalidad, y aparecen otros hechos que antes no estaban bien Exacto. visibilizados y se también transforman en disruptivos y así sucesivamente. Sí. Lo que tú dices es muy gráfico, de hecho, la, la fotografía de minorías sexuales siempre, ha generado cierta una conversación, un debate progresivo, se han ido estableciendo ciertas representaciones y entendimientos sobre eso que son más bien ya compartidos y que tienden han tendido a normalizarse y a tener un carácter más estable, digamos. Siendo la Claro. fotografía en sí algo bastante en fuga, porque tú fotografías hoy y analizas después, pero el hecho siempre está vivo por la representación que tú le vas dando y por ese mismo debate que se construye y se deconstruye en sí. ¿Cómo te ves tú, Victoria Belmar, en el futuro como fotógrafa política? ¿Cuáles son tus proyectos que quieres hacer? Mira, como fotógrafa política, en realidad tengo muchas ganas de tener un trabajo autoral, más de un proceso creativo. Tengo ganas de, mm, de aventurarme un poco por ahí. Eh, Obviamente siempre tengo muchas ganas de fotografiar los espacios públicos. También me gustaba mucho la fotografía callejera, la arquitectura, todo eso, pero quiero hacer algo como más propio, más mío. Entonces, por eso estos referentes un poco, por eso me gusta mucho. Igual tiene un poco que ver con mi, con mi presente. Soy trabajadora social, también me gusta mucho el tema social, entonces estoy muy inserta en eso. No sé, las sensibilidades también cambian con la fotografía, aprendes a observar de otras maneras y usar la fotografía como un instrumento en general. Es como súper
sé, como que te cambia un poco la vida la fotografía, porque aprendes a ver cosas que no todos ven. Entonces, esa es lo que quiero hacer más adelante. Me gustaría tener, obviamente, eh, un trabajo propio, establecer un proyecto. De hecho, ya estoy con algo que tiene que ver un poco con esta experiencia de pandemia. Eh, Eso es lo que podría contarte. Eso es Ya, como lo que creo, lo que pienso. ya más políticamente hablando, ya ¿organizarías a los fotógrafos de Chillán por un trabajo político y de debate permanente? Mira, en contexto revuelta estuvimos con unas fotógrafas. Quise que nos organizáramos en torno a esto. De hecho, nos juntamos un par de veces y bueno, siempre estaban en la revuelta, fue tomando fotografías y tuvimos como una clase, una reunión hablando repasando nuevos conceptos, los mismos conceptos de fotografía como a nivel técnico. Pero también nos faltaba eso, el hablar sobre fotografía, sobre la historia de la fotografía y cómo esto nos está afectando ahora en esta situación. Ujú. Entonces, sí, obviamente me gustaría generar un debate, organizar, sobre todo a fotógrafos y a fotógrafos, me gustaría mucho. Ahí hay una oportunidad de escuela, entonces. Ojalá. Ya, Victoria, se nos pasó la caña. En Caña Política eso significa que se nos acabó el tiempo. Ha sido muy Ok, interesante todo tu relato. Sabes que lo que pasó aquí en Chillán durante la revuelta social es un testimonio gráfico que tú posees y que estás difundiendo, que también te vamos a ayudar a difundir. Hay que darle entonces un puntapié a la discusión, más bien que esa discusión existe, ¿no? Pero hacerla más visible, eh, socializarla un poco más y tal vez desde tu trabajo pueda salir una nueva escuela de fotografía post estallido aquí en Chillán. Sería bastante bueno, un gran aporte, muy necesario y ciertamente enriquecería también el panorama cultural nuestro. Te doy las gracias por estar acá hoy día. muchas gracias, Jorge. Que estés muy bien. Gracias. Gracias a todos ustedes Chao, por ver este chao. video. Estuvimos con Victoria Belmar. Nos dio un gran relato sobre fotografía política en Chillán. Nos vemos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Esto es Caña Política. Chao, chao. Chao, chao.